Hoy seguiremos una cadena mecánica que en caso de romperse por el punto específico obligaría al sistema monetario mundial a girar bruscamente, giro de 180 grados, a acelerar el reseteo monetario casi de forma inmediata. Y cuando digo inmediata, quiero decir inmediata de verdad. Ya hemos hablado varias veces en Macroespeculador de los 27 billones de dólares atrapados en cuentas nostro vostro, o sea, el dinero que los bancos tienen preinmovilizado, ¿no? Prefinanciado en otros bancos de otros países para poder hacer pagos internacionales. O sea, si un banco español quiere enviar dinero a Japón, necesita tener yenes ya depositados en un banco japonés por si acaso. Pues hay 27 billones de dólares atrapados así en todo el mundo sin hacer nada productivo. Liquidez prefinanciada, inmóvil, congelada, que está ahí por si acaso. Pero claro que no circula, no rinde, no resuelve y no llega donde hace falta cuando el sistema empieza a temblar. Pero sabéis una cosa, el verdadero problema no solo es que haya dinero atrapado así, sino lo que ocurre cuando ese dinero atrapado coincide con un mercado de derivados que necesita colateral para moverse deprisa y no puede, ¿vale? Recordemos que esto es básicamente, este mercado de derivados es un mercado donde pues apuesta la gente o se pacta, digamos, sobre el precio futuro de otro activo. Pero claro, sin que implique comprar este activo directamente, ¿no? Sino que puedes decir, pues yo creo que esto valdrá X en un mes. Y si aciertas, pues ganas, dicho de una forma muy simple, ¿no? Pues pensad que si esto se rompe en el punto equivocado, ya no estamos hablando de un problema de mercado, sino que estamos hablando de un fallo de autopista. Un trozo roto en la autopista. Y algo muy grande en esta autopista, lógicamente, que siempre estoy haciendo de analogía, digamos que la autopista es por donde pasa toda la liquidez del sistema monetario, ¿no? Y algo muy grande podría estar pasando en una parte de la autopista que concuerda más o menos en este mercado, en el que se involucra el estrecho de Hormuz. Lo vemos hoy aquí en el episodio de Mi Lado Macroespeculador. Mirad, hay una idea que quiero dejar clara desde el principio porque es la base de todo este análisis de hoy. Las cuentas nostro vostro, que acabamos de mencionar en la introducción, no solo inmovilizan liquidez, sino que también ralentizan la capacidad del sistema para responder cuando esta liquidez tiene que convertirse en colateral móvil en garantía rapidísimo, ¿no? Y esto cambia completamente la película, porque una cosa es tener 27 billones como ahí inmovilizados sobre el papel y otra muy distinta es poder moverlos cuando hace falta para cubrir obligaciones reales. Claro, en un entorno normal, no de cisne negro, no de crisis de liquidez, sino en un entorno normal como lo que hemos estado viviendo más o menos hasta ahora, el sistema sobrevive porque la confianza aguanta. Las cadenas de correspondencia siguen funcionando, ¿no? Es decir, los bancos intermediarios que se pasan dinero antes de que llegue a su destino siguen funcionando. Son lentos, son arcaicos, pero sigue funcionando. Y esa lentitud y esa falta de eficiencia aún no ha roto nada crítico. Pero cuando entra, o más bien dicho, entre en escena un evento que acelera violentamente es todo esto, toda esta transición al nuevo sistema monetario, entonces la lentitud deja de ser una incomodidad, una simple incomodidad, y se convierte en el problema. O de hecho, una forma más simple, ¿vale? Si el dinero existe, pero ese dinero, aunque exista, no llega a tiempo a efectos prácticos, es como si el dinero no existiera, ¿no? Ese dinero específico. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el sistema monetario que nos encontramos. Porque el mercado de derivados no funciona con, bueno, ya llegará el lunes, ni con espera que el banco correspondiente procese la orden, sino que el mercado de derivados es como la bolsa, pero en esteroides. Funciona con márgenes diarios, funciona con un montón de apalancamiento, con actualización constante de colateral, funciona con netting, que es básicamente como compensar deudas y cobros entre dos partes. Pero claro, en vez de mover todo el dinero de golpe en bruto, solo se paga la diferencia neta, por eso se llama netting, ¿no? Y también funciona con variación de márgenes, funciona con exigencia casi inmediata de liquidez utilizable. Estos son los factores de un mercado de derivados. Si esa liquidez está atrapada en cuentas prefinanciadas, lentas, fragmentadas y dependientes de cadenas de confianza heredadas, me refiero al sistema legacy, es decir, el sistema del que venimos ahora, en el que estamos actualmente a punto de hacer la transición. Entonces, el sistema no tiene un problema de sentimiento, tiene un problema de mecánica. Y aquí es donde entra el estrecho de Hormuz como posible, digamos, interruptor, desconector de esta cadena. Que como ya sabéis, el estrecho de Hormuz pues, ha sido el tema favorito de los medios en las últimas semanas, y no es por menos, porque como sabéis es el
paso marítimo, un paso marítimo clave entre Irán y Omán, por donde circula una parte enorme del petróleo y gas del mundo. Por esto ha habido estos movimientos bruscos de estas materias, ¿no? Con eso cerrado, por el conflicto, la cosa se lía, porque, bueno, el Estrecho de Hormuz igualmente no rompe la cadena de la que hablamos como evento geopolítico, sino porque un shock energético de este calibre tiene la capacidad de desordenar varias capas indirectas del sistema a la vez, de estos mercados que hemos hablado ahora mismo. Entonces, claro, lo que sucede es que sube la energía, sube el coste del transporte, salta la volatilidad en divisas, se tensionan los derivados vinculados al petróleo, al shipping, los envíos, ¿no? El forex, empiezan las exigencias agresivas de garantía, lo que se llama en inglés las margin calls, en el sentido de, oye, estabas operando súper bien, pero muy apalancado y no pasaba nada porque todo funcionaba, pero oye, que está pasando esto, necesito que me pongas más garantías, más dinero. Las margin calls es básicamente esto, para garantizarme, para yo conservarte la posición, de lo contrario te tengo que vender inmediatamente. Y claro, entonces aparece la pregunta clave. ¿Qué pasa si el colateral que se ha estado usando como garantía tiene que moverse ya, pero las autopistas que sostienen el sistema no lo permiten, al menos aún? Pues la mayoría de gente, cuando imagina una crisis, piensa en una venta masiva, en miedo, en pantallas rojas, en velas rojas, en pánico, en titulares apocalípticos, ¿no? Pero aquí no estamos describiendo esto, estamos describiendo otra cosa bastante más delicada, que quizás no estamos teniendo una crisis emocional, sino una crisis de liquidación, de liquidez. Porque si un shock en energía y forex empieza a disparar estas margin calls, dame más garantías, las llamadas de margen, estas margin calls, avisos para que pongas más dinero o más garantía, porque tu posición apalancada o de dinero prestado está perdiendo y no cubre este riesgo, claro, si empiezas a pedir a todo el mundo que tenía a hacer estas margin calls por todo el sistema, la primera reacción lógica de las instituciones no es vamos a vender por miedo. La primera reacción es necesitamos colateral ya. Necesitamos poner esas garantías ya. Y ahí es donde el sistema puede romperse. No porque falten activos en el mundo, no porque desaparezca dinero, no porque de pronto todos se han vuelto locos, sino porque el dinero correcto, en la cuenta correcta, con la movilidad correcta, no llega a tiempo al sitio donde tienes que cubrir esta obligación. Esto es un fallo de autopista. La autopista de esta analogía, de todo este análisis que siempre estoy haciendo macroespeculador, es, imaginemos, la liquidez, ¿de acuerdo? Si tu operación empieza a ir mal, el sistema te pide más garantía para seguir confiando en que podrás responder dando más garantías, más colateral, ¿no? Estos son las margin calls. Así que si puedes poner esa garantía, sigues adentro, pero si no puedes ponerla, el problema ya no es tuyo, sino que empieza a ser del sistema, cuando estamos hablando de margin calls a instituciones y la economía mundial. Ojalá, ¿no? Que yo como persona tuviera una margin call y entonces simplemente me dijera, no, tranquilo, no es problema tuyo, es problema del sistema. Que estamos hablando de instituciones que mueven toda la economía, que mueven tantísimo dinero y que lógicamente tiene un efecto dominó si algo falla. Porque derivados, forex, petróleo, shipping, tipos de interés y financiación colateralizada están todos interconectados. No son comportamientos estancos, ¿no? En islas independientes. Por eso cuando la liquidez, la autopista que va de isla a isla, esta liquidez está atrapada y no puede cumplir esas llamadas de margen, el daño no se queda en un rincón y ya está, sino que se propaga. Y aquí es donde la mayoría sigue sin ver la diferencia entre tener activos y tener activos utilizables. Son los mismos que desacreditan XRP sin entender nada de todo esto. Solo lo imaginan en términos de token retail, como si están hablando de cualquier otro token. Porque, aunque ahora está reaccionando así, cuando haya el reset monetario, haya el repricing, la remonetización de activos, de ver qué activos vamos a usar para el nuevo sistema, eso cambiará completamente. Porque sobre el papel, una institución puede parecer líquida, puede parecer solvente, puede parecer cubierta, ¿no? Cómoda. Pero si su liquidez real tarda demasiado en moverse dentro del sistema legacy, el sistema heredado, el sistema en el que estamos ahora, esa solvencia en papel se convierte en fragilidad real. Y claro, ahí la cosa cambia rapidísimo. Pensad que si el estrecho de Hormuz se convierte en un interruptor serio de tensión energética, lo primero que se recalienta no es XRP, lo primero que se recalienta es el sistema que depende de energía, de transporte y divisa para seguir funcionando sin fricción, sin problema. Así que la secuencia sería algo así. Primero se dispara el precio del petróleo y del transporte marítimo.
Ya hemos visto el precio del petróleo dispararse, pero a saber lo que aún nos queda por ver. Después saltan derivados ligados a energía, shipping y divisas. Entonces las cámaras de compensación exigen más colateral. Los desks de Forex necesitan dólares con rapidez. Entonces las coberturas se encarecen. Entonces los forwards y SAP se tensan. Entonces las llamadas de margen, las margin calls, golpean a varios actores de potentes al mismo tiempo. Y ahí aparece el verdadero cuello de botella. Porque si para cubrir esas exigencias la liquidez sigue atrapada en cuentas nostro-vostro, el sistema empieza a parecer líquido sobre el papel, como lo ha hecho hasta ahora, pero es incapaz de moverse con la velocidad que exige el momento. Es como un corralito, pero no de personas y ciudadanos que van al banco, sino corralito involuntario de liquidez en el que las instituciones no tienen acceso a liquidez. Eso obliga a cortar posiciones, aunque no puedas y en teoría tengas liquidez, pero no puedes acceder a esa liquidez porque no se mueve con la velocidad que necesitas. Tienes que cortar posiciones. Entonces, obliga también a vender lo que sí se puede vender. Eso obliga también a hacer caja con lo más líquido. Y eso genera más volatilidad. Y esa volatilidad crea todavía más llamadas de margen, más margin calls. No sé si veis el bucle. No hace falta una conspiración, no hace falta una mano invisible, no hace falta que nadie quiera provocar nada. Basta con que hagan que la autopista heredada, el sistema legacy actual, no responda, que es lo que no puede hacer desde siempre, pero ahora no ha habido estos problemas que, en mi opinión, es provocado para empezar a incitar ya al nuevo sistema monetario, hace que la autopista heredada no responda a la velocidad que el nuevo estrés exige. Y cuando esto ocurre, el siguiente, digamos, golpe suele caer sobre lo más líquido del sistema. Y estos son los bonos, los treasuries, la renta fija. Aquí es donde mucha gente se queda corta en el análisis. Piensas, bueno, si hay tensión, se vende lo más arriesgado y se compra refugio. Sí, hasta que el propio sistema necesita liquidez para sobrevivir. Y cuando necesita liquidez urgente, no vende lo que quiere, vende lo que puede. Porque si desks, bancos y participantes de mercado necesitan colateral, ¿no? Garantía inmediata, el activo que más fácilmente pueden vender o usar es precisamente el activo más líquido disponible. Y eso en una fase de tensión, de estrés sistémica, ¿qué puede significar? Pues ventas forzadas de estos bonos, de treasuries, ¿no? Subidas bruscas de los yields, Google and fundings de markets, haircuts más duros sobre el colateral, más exigencia de garantía, de aún me tienes que poner más garantía de lo que habíamos pactado justo cuando es más difícil conseguirla. Este es el giro peligroso, porque una cosa es un shock localizado en energía y otra muy distinta es que este shock empiece a forzar ventas en bonos, renta fija, ¿no? A tensar repo, que son como acuerdos muy a corto plazo, y a contaminar la base del colateral, ¿no? De la garantía, pero no a ti y ya está, sino al sistema entero. Ahí ya no estamos ante una mala semana de mercado, estamos entrando en una crisis de liquidez sistémica. Y en este punto lo más importante ya no es quién tenía razón en YouTube sobre si Bitcoin iba a alcanzar los 150.000, 250, o si iba a bajar a los 50, o si el oro estaba fuerte o no sé qué. No, lo más importante es qué infraestructura puede mover valor, colateral y divisa a la velocidad que exige el fallo, el estrés en el que estamos. Es ese el momento en el que la ideología muere, ¿de acuerdo? Porque lo único que pasa a importar es el activo que puedes usar y punto, ¿vale? Deja de importar la ideología y pasan a mandar simplemente los datos, las acciones que ¿puedo mover esto sí o no? ¿Hay liquidez sí o no? Claro, si las margin calls, estas llamadas de margen, cuando te piden más dinero, más garantía para cubrir tu inversión, si no te chutan, te sacan, cuando empiezan a fallar de verdad, no todos sufren igual. El daño no se reparte, lógicamente, de forma democrática. Golpea primero a los nodos centrales del sistema. Y aquí la jerarquía simplificada sería la siguiente. Primero, las cámaras de compensación, ¿vale? Son el punto donde se garantiza el cumplimiento de una cantidad que es monstruosa de contrato. Si los miembros de estas cámaras de compensación no pueden poner el colateral exigido, la cámara tiene que absorber pérdidas, tirar de fondos de garantía y tensionar ya de entrada de base el sistema entero, el resto del sistema. Este es el evento, digamos, nuclear. Después, los grandes dealers, banks, ¿no? Y los GSIPs, ¿vale? Que son los que hacen que, como de intermediarios con los contratos de derivados. Tienen entonces order books, los libros, donde hay las compras y las ventas, que son enormes. Gestionan colateral,
¿Qué pasa? Que están frente a las cámaras y además viven pegados al sistema de settlement heredado del que estamos ahora. Si el margen falla, son ellos quienes tienen que responder con activos que quizás no pueden movilizar a tiempo. Y no solo esto, después tenemos los hedge funds y jugadores que van ahí súper apalancados, están súper apalancados porque tienen la sensación que es un sistema rápido, pero es sistema rápido sobre el papel. Es como, mira, te pago los 5 y tú le debes 5 a este, pero ya ni los movemos de donde los tengo yo porque estamos dando por hecho que el sistema funciona de cierta manera. Pues claro, estos hedge funds que juegan tan apalancados son rapidísimos en romperse. No porque controlen el sistema, sino porque viven más cerca del abismo, del borde, ¿no? Aceleran la volatilidad y alimentan liquidaciones y empeoran el movimiento en general. Pero tampoco son los únicos, aún nos quedan un par. Tenemos, por ejemplo, los corporates con coberturas, que son las víctimas silenciosas. No están jugando al casino, estaban intentando cubrir riesgo real de divisa, transporte o energía, y de pronto se encuentran con margin calls que no esperaban y con liquidez que no llega. O también los bancos centrales. No es que quiebren por esto, pero son arrastrados por el tsunami. Tienen que inyectar dólares, sostener repo, estabilizar Forex, evitar que el incendio se propague, ¿no? Se convierta en paro cardíaco del sistema. Por eso digo que esto no sería un evento de mercado normal, una simple crisis y ya está. Sería un evento de arquitectura sistémica. Y cuando falla la arquitectura, los primeros en sufrir son siempre los que están en el centro del entramado, ¿no? De la telaraña. Cosa que tú no harás si estás bien informado, y la mejor manera de hacerlo es recibir estos episodios a tu correo para que no se te escape ningún dato, porque es el único sitio, mi newsletter, de donde aviso de mis publicaciones. A veces tocamos algunos temas que son no cancelados, pero que hacen que no lleguen a mucha gente a propósito. Así que te recomiendo suscribirte muy fácilmente a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque es el único sitio donde te aseguras que recibirás este tipo de información. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te interesará mirar los enlaces de la descripción también, en el que encontrarás ahí mi lista de esenciales, los recursos que uso, pero también mi comunidad de macroespeculadores, donde comparto información confidencial, tipo mi cartera, cuando hago movimientos de activos, audiocursos de tokens y análisis privados. Es donde aprenderás a posicionarte antes de que el mundo entienda lo que nosotros ya sabemos. En este punto entra la pieza que la mayoría ya no entiende, la pieza por donde me siguen insultando, pero es una pieza que no le importa lo que hagamos tú y yo. Que me insultes o que dejes de hacerlo le da absolutamente igual. Que hable yo de esto o que deje de hacerlo le da absolutamente igual porque es una pieza neutral. Simplemente será porque así ha sido decidido. Y es que cuando la cadena de garantías, de márgenes, de colateral empieza a romperse por culpa de liquidez inmóvil, el sistema ya no necesita narrativa, necesita una herramienta que funcione simplemente. Ya veis por dónde voy, porque esto es exactamente donde XRP cambia de categoría. No porque nos guste más o nos guste menos, no porque tenga mejor o peor comunidad, no porque de repente todo el mundo se vuelva fan o la odie, sino porque cumple una función, porque así ha sido diseñado con todo esto en mente. Que en un escenario así se vuelve crítica, porque tenemos settlement casi instantáneo, tenemos puente entre divisas, movilidad colateral, eliminación del prefunding, del prefinanciamiento de nuestro vostro, menor dependencia de cadenas lentas de confianza, capacidad de reencaminar valor donde hace falta, ¿no? Todo esto es lo que soluciona este token, como digo, porque llevan décadas, no 2 décadas, pero sí más de una década, generando este tipo de activo que, por cierto, funciona sin Ripple, que es la empresa que lo creó. ¿De acuerdo? Es decir, si Ripple desaparece, este activo sigue ahí de forma neutral. Es decir, deja de ser leído como token y empieza a ser leído como infraestructura de supervivencia. Y eso cambia completamente la valoración de lo que vale este activo, sobre todo en un reset monetario. Ahora no, porque aún estamos viviendo en el sistema heredado, el legacy, el arcaico del que venimos las últimas décadas. Recuerdo en cada episodio de esta última semana que un reset es un repricing de, básicamente, cuando hay un cambio de sistema monetario, hay un repricing, una remonetización de los activos que ahora tienen un valor distinto en comparación al sistema anterior, ¿no? Porque en el momento en el que el sistema necesita liberar los 27 billions atrapados en las nostro vostro, billones que sería a nuestro lenguaje, ¿no? Las nostro vostro, la primera reacción lógica no es inventar una teoría nueva, es buscar la autopista que permita dejar de tenerlos atrapados. Y ahí es donde XRP Style Rails, las autopistas, se vuelven literalmente obligatorias.
No como lujo, no como narrativa, no como, bueno, es una opción interesante, no, como necesidad mecánica. Por esto llevan tantísimo tiempo en los sandboxes o los entornos de pruebas probando el XRP Ledger y XRP. Y habrá un momento que, cuando le den en el interruptor, se desplegará de verdad. Por eso yo sí veo esos 27 billones como el primer gran flujo de emergencia hacia una arquitectura nueva. No dentro de unos años, no en un proceso tranquilo de décadas, sino una transición acelerada en cuanto el sistema vea que la autopista vieja ya no deja pasar los coches. Así que una de las cosas que más cuesta entender aquí es el concepto de velocidad, del que creo que iremos haciendo más hincapié en las próximas semanas en Macro Especulador. Cuando digo velocidad, no estoy haciendo referencia a lo rápido que se manda un token o dinero, ¿vale? Estoy hablando de la velocidad del dinero. La velocidad es velocity en inglés y en macro, que serían cuántas veces se reutiliza cada token, en este caso, al año, ¿vale? Si se mueve muy rápido, si se reutiliza muchas veces, entonces es alta velocidad y el precio baja. Pero si se retiene como colateral, entonces baja la velocidad y el precio sube. Así que mucha gente sigue imaginando que incluso en una crisis seria habría tiempo para debates, informes, discusiones técnicas, comités, papeles, mesas redondas, burocracia. Y yo no lo veo así, porque cuando falla el margen, la velocity, la velocidad, deja de ser opcional. Si derivados, forex y funding empiezan a atascarse, ¿vale? Porque estamos usando una carretera nacional en vez de una autopista, el sistema se mueve por fases muy claras. La primera fase es cuestión de las primeras horas, porque las cámaras de compensación exigen liquidez inmediata, ¿no? Los desks de Forex se bloquean, los repos haircuts se endurecen, los bancos intentan usar lo que tienen y descubren que buena parte de su liquidez efectiva no está disponible con la velocidad necesaria. Teníamos la liquidez, sí, pero en el sistema actual ahora necesitas muchísima más. Necesitas esta velocidad mucho más a tope, ¿no? Para que necesitas acceder a esta liquidez y lo que tenías en pantalla, en papel, ha demostrado ser una especie de corralito de liquidez, ¿no? La segunda fase son ya de 24 a 72 horas, que es cuando entran coordinaciones de emergencia, lógicamente. Los bancos centrales activan líneas, se buscan canales alternativos, los sistemas de colateralización tokenizadas, pues, y settlement en tiempo real pasan de interesantes a obligatorios, ¿no? La tercera fase ya sería los primeros días y primeras semanas. Después de esta fase de emergencia, la liquidez deja de intentar volver al modelo anterior porque ya empieza a migrar para que esto no vuelva a suceder y la gente está, bueno, la gente en general y también las instituciones están con esto no podemos volver a permitirlo, no podemos estar como estábamos en ese momento, ¿no? Por eso la liquidez, en vez de volver al modelo legacy, heredado anterior, empieza a migrar. Se drenan, se sacan los balances prefinanciados, se abren canales de liquidez y liquidación nuevos, el sistema se reancla en lo que sí funciona. Y ahí la pregunta ya no es si la regulación estaba completamente maquillada o si la ley estaba terminada con el lacito perfecto para que todo estuviera a punto en el momento perfecto, sino que la pregunta es mucho más brutal. ¿Qué autopista permite mover valor ahora mismo? Y cuando las alternativas es el colapso sistémico, la política deja de ir por delante de la función manda. La política ratifica después de lo que ha visto que se ha obligado a funcionar en caliente, ¿no? Sé que a muchos esto les sonará incluso provocador, pero también es importante entenderlo. En una crisis de este calibre, la Clarity Act, de la que hablábamos hace nada, esta semana, deja de ser el centro del problema. Y estábamos alegando que seguramente por esto les interesa que igualmente esté pasada. Porque como mínimo es una piedrecita menos aquí dentro. Porque la Clarity Act deja de ser el centro del problema cuando hay este tipo de evento. No porque deje de importar estructuralmente, sino porque llegados a este punto, la función, la acción de necesito mover ya esta liquidez, se come a la norma temporal. Es decir, si el sistema tiene que elegir entre dejar caer la cadena de settlement o usar la autopista que ya está construida y sí funciona, no esperará a que cada línea jurídica quede estéticamente perfecta. Primero evita el paro cardíaco y ya luego redacta, ¿no? Y eso no sería nada nuevo. Siempre ha pasado igual en crisis serias. Primero se abren líneas de emergencia, se abren excepciones, primero se usan herramientas disponibles, se salva el sistema y después y así se escribe la explicación bonita. Por eso, si esta cadena se rompe de verdad, yo no creo que el debate está todo aprobado el 100%. El debate sería qué activa el sistema para volver a mover colateral, divisa y liquidez sin
prefinanciación, sin prefunding y sin el atasco de siempre. Y ahí la respuesta vuelve a apuntar a lo mismo. Aquí conviene ser conservadores, ¿no? Porque si uno se pone agresivo con los números, la tesis deja de parecer incómoda y pasa a parecer literalmente ciencia ficción para quienes aún piensan en el market cap, ¿vale? Si tomamos el universo de derivados globales y usamos una lectura conservadora del notional, que es el tamaño teórico del contrato, ¿no? Y sobre todo del throughput real, que es como la cantidad real que puedes, digamos, tú como sistema mover y procesar. También del settlement, que es la liquidación final de la operación, y el colateral, esas garantías que se dejan de respaldo de las que hablábamos. Entonces, hablar de un 10% de migración ya es hablar de una barbaridad de valor. Y aquí es importante entender un matiz. No estamos diciendo, bueno, solo un 10% del notional, ¿vale? De ese tamaño teórico del contrato, como si fuera una cifra plana. Estamos hablando de un sistema donde hay margin calls diarias, variación de margen, initial margin, netting, patas de forex, patas de funding, actualizaciones continuas de colateral. Es decir, el PQ, que es como price per quantity, o sea, el valor real que se mueve, el precio por cantidad, de settlement real, de liquidación real, cuando la operación se cierra de verdad, puede ser múltiplo del notional aparente, o sea, la cifra teórica o nominal que aparece sobre el papel. O sea, por eso un escenario conservador de un 10% puede llevarnos perfectamente a unas valoraciones, unas bandas muy cercanas a los 200 billones, ¿vale? De throughput. O sea, de nuevo, la cantidad real que puede procesar y mover el sistema. Y aquí es donde la gente deja de seguirnos, porque emocionalmente el número ya parece ofensivo, ni siquiera sabe qué significa este número. Pero el sistema no funciona con emociones, funciona con necesidad de throughput. Entonces, queridos macroespeculadores, si juntamos los dos bloques que hemos descrito ahora mismo, ¿vale?, la cosa se vuelve bastante clara. Por un lado tenemos 27 billones atrapados en nuestro rostro. Por otro, una banda de cientos de billones de PQ ligada a margin, derivados, forex y colateral. Cuando ambos empiezan a tensarse de verdad y a la vez el sistema heredado, este legacy, este sistema antiguo en el que estamos, no tiene cómo absorberlo sin romper algo serio de esta carretera nacional para necesitar ya la autopista. ¿Vale? Estos sistemas heredados, sistemas legacy, que son, digamos, los programas, ¿vale? Las bases de datos y los softwares que bancos y gobiernos llevan usando décadas, 30, 60 años, y que siguen funcionando muy analógicamente por la economía de alta rapidez que necesitamos. No hablan blockchain. Por esto, este sistema legacy heredado es la carretera nacional pequeñita. Un coche en una dirección, un coche en la otra dirección. Y lo que estamos alegando en esta teoría es que necesitamos la autopista que va a ser, y ya tenemos muchas pruebas, el XRP Ledger, ¿vale? Ahí es donde el repricing deja de ser lento y pasa a ser violento, ¿vale? Cuando hay el reset monetario, hay una remonetización de los activos que necesitamos en este nuevo sistema monetario para que funcione. Porque ya no estamos hablando de que XRP guste más como autopista de peaje. Estamos hablando de que el precio anterior deja de ser compatible con la función que el sistema nuevo le exige de repente. Y si el sistema necesita que una cantidad muy superior de valor pase por un activo cuyo supply efectivo además se va reduciendo porque entra en custodia, se usa como buffer de liquidez, se preposiciona para settlement, empieza a retenerse para colateral, entonces el precio no subirá un poquito ni por moda como hasta ahora. Subirá porque el equilibrio anterior ha muerto y eso por definición no es lineal. Entonces, si lo pasamos a limpio, ¿qué vemos? Que si usamos un escenario conservador con 200 billones de PQ, una velocidad de 1 en fase de apretar el interruptor de ignición y una oferta, un supply efectivo de 10.000 millones de XRP, el resultado ya te manda zonas de 5 cifras por token. Y eso es antes de que se activen los buffers adicionales, los multiplicadores colaterales, la rehipotecación, la tokenización soberana, más compensación de supply, ¿no? Caída posterior de la velocidad. No solo esto, sino que esta primera fase ni siquiera sería la más extrema. Ya hemos hablado de 5 cifras. En la fase inicial, la velocidad puede ser relativamente alta porque el sistema está desesperado por mover valor.
Es decir, el mismo XRP se reutiliza en esta fase de emergencia varias veces. Va de aquí para allá, ¿no? Funciona como puente aún en modo de emergencia. Y eso puede llevar la velocidad a 1, incluso a algo más, ¿vale? Durante una fase muy, muy corta de apretar el interruptor de emergencia, de ignición. Pero ese no es el estado final. Porque una vez el sistema entiende que este activo ya no es solo un puente temporal, sino una pieza estructural de settlement y colateral, entonces deja de circular tanto y empieza a ser retenido, a ser aguantado, holdeado, no por el retail, por las grandes instituciones. Bueno, y algunos retails de nosotros también, ¿vale? No solo con XRP, sino algunos tokens muy específicos que comparto con los miembros de la alianza. Y ahí es donde la velocidad colapsa. Aquí es donde el modelo se vuelve realmente incómodo para quien sigue pensando en el market cap, ¿no? En lineal. El repricing de activos, la remonetización, no sería una sola, serían potencialmente dos. Primero llega la repricing de supervivencia, ¿no? Y luego el repricing de estabilización. En la primera, el sistema necesita expandir capacidad ya, de inmediato. ¿Y eso qué lleva? Pues al precio a bandas de 5 cifras que acabamos de calcular simplemente para que el activo pueda sostener el throughput exigido. Y después, cuando los canales de liquidez y liquidación ya están poblados, entonces la custodia se consolida y el activo empieza a mantenerse quieto en buffers, ¿vale? Colateral y balances institucionales, la velocidad cae. Cae de verdad, ¿vale? Si la velocidad cae a, en vez de 1 y algo, a 0,5, 0,3, 0,2, incluso 0,1, entonces el precio tiene que volver a reequilibrarse, porque el sistema ya no necesita solo mover valor, sino que necesita tenerlo disponible, inmóvil, listo, denso. Y ahí es donde las bandas de precios se disparan otra vez. Esa es la parte que casi todo el mundo le parece absurda, no porque el cálculo falle, sino porque viola completamente el paradigma emocional actual con el que han mirado siempre a XRP, un paradigma de market cap, ¿no? Yo aquí veo una cosa muy clara. Cuando uno sigue esta autopista, sigue el colateral, sigue la lógica de cámaras de compensación, sigue la movilidad del settlement y deja de pensar como retail, el modelo este no solo deja de parecer una locura, o sea, sigue siendo incómodo igualmente, sí, pero incómodo no significa erróneo, porque lo que parece imposible no es el número, sino sus implicaciones. Y es que aceptar esto obliga a aceptar varias cosas a la vez. Que XRP no estaría siendo valorado como juguete especulativo, que el market cap no sirve para pensar en este escenario, algo que ya hablé hace meses en el episodio 56, ¿vale? Que la velocidad, que se llama por cierto la irrelevancia del market cap o buscando en macroespeculador número 56, ¿vale? También que implica que la velocidad importa muchísimo, que el supply efectivo no es el supply bruto, que un fallo de autopista reordena el precio antes que la narrativa, que los activos puente cambian de categoría en una crisis real. Y eso ya no es una discusión de redes sociales, de X, de Twitter, de Instagram, sino que es arquitectura monetaria. Así que pensadlo así, el escenario combinado que nos sale de sumar los 27 billones, que son 27 trillions en unidades americanas de las cuentas Nostro Vostro, 200 billones, también trillones conservadores, además ligados al mercado de derivados y settlement, nos deja ¿qué? Pues 227 billones de PQ, trillions, ¿vale? En unidades americanas. Y si usamos un supply efectivo de 12.000 millones de XRP, el mapa sería el siguiente. Primero, una fase de ignición. Con ignición me refiero a cuando apretamos el interruptor, la primera fase, ¿no? Que si damos por hecho que hay esa velocidad 1 de XRP, entonces nos sale que por token serían casi $19.000 por valor de token por cada XRP. Si la velocidad en esta fase de ignición entonces pasa a 0,7, $27.000 por XRP. La velocidad 0,5 a casi $40.000 por XRP. Por esto ya es una explosión de 5 cifras, pero después pasamos a la fase de que se estabiliza, como hemos estado remarcando aquí. Esa es la fase en la que ya estamos hablando de una velocidad de 0,3, que entonces cada token de XRP tendría un valor de $63.000, una velocidad de 0,2 de casi $100.000 de valor y una velocidad final de 0,1, en este caso tendría casi $200.000 de valor. Y ojo, porque esto sigue siendo, o sea, estamos siguiendo una hipótesis conservadora de supply efectivo, de oferta efectiva de token. Entonces, en el sentido que si el supply realmente disponible para el sistema acaba siendo bastante menor incluso, la matemática se vuelve todavía más agresiva.
No hace falta ni adornarlo, porque la fórmula ya habla por sí sola. Aquí es donde creo que está la fractura psicológica de mercado. La mayoría acepta cualquier locura cuando la locura viene en formato de Bitcoin o de Tesla o de narrativa tech o de inteligencia artificial, pero cuando la misma lógica se aplica entonces a una pieza de infraestructura, entonces el cerebro se bloquea, no pueden permitirlo porque es un cambio de paradigma, porque están intentando valorar una autopista como si fuera una carreterita de estas del pueblo, ¿no? Que son de barro, que son de tierra y que son cortitas. Me acuerdo mucho que mi madre me explicaba cómo mi abuelo, que en paz descanse, les comentó a sus hijos, ellos aún eran pequeños, ¿no? De que les enseñó el periódico de que estaban construyendo una cosa llamada autopistas, una especie de carreteras donde los coches, varias líneas de coches iban a ir en la misma dirección y les pareció a todos una locura, ¿no? Entonces, esto es como la locura de que extraoficialmente te lo digan y tú no te lo creas, porque no lo has visto oficialmente. Estamos en esta fase. Es como si los que tuvieran información privilegiada de que se van a crear las primeras autopistas recibieran esta información. Su cerebro no está preparado. ¿Vale? Si el sistema necesita una pieza para liberar liquidez atrapada, mover colateral, sostener settlement, evitar que fallen las llamadas de margen, prevenir el colapso de la cadena de compensación, entonces el precio de esa pieza XRP ya no responde a la especulación normal, responde a la función. Y eso es exactamente lo que la mayoría nunca ha querido aceptar con XRP. No estoy diciendo que mañana vayamos a despertarnos con XRP en 5 cifras, ya mañana mismo. Tampoco estoy diciendo que este escenario tenga que ejecutarse exactamente así al milímetro. Lo que sí estoy diciendo es que la dirección de la arquitectura apunta a esto con una claridad brutal. Y si el punto de ruptura correcto se activa, ese que comentábamos durante todo el episodio de hoy, el mercado no va a tener tiempo de, bueno, vamos a procesarlo despacio. No. Habrá repricing de forma violenta, rápida, discontinua, incómoda y completamente incompatible con la mentalidad de quien sigue mirando solo velas, market caps, narrativas de casino. Por esto yo no veo a XRP como una apuesta especulativa más cualquiera. La veo como una posible solución de emergencia para un fallo que ya está asomando por debajo del sistema. Y cuando una pieza pasa de token a, no, eso no es un token, es la solución que evita el colapso de la autopista, el precio anterior deja de tener sentido. Eso es lo que estamos observando. Ese repricing es inevitable. No es una fantasía, no es una religión, no es una promesa de Moonboy. Es una posibilidad estructural que, si se activa, cambia este tablero de ajedrez 4D por completo en días. Y ahí ya no importará quién se rió antes o quién se rió después o que me vinieran a insultar en los comentarios, sino que importará quién entendió a tiempo qué activo estaba siendo llamado por la propia arquitectura del sistema. Por esto, si quieres estar del lado correcto de la historia monetaria y no perderte información vital como esta, no olvides suscribirte gratuitamente además a mi newsletter, porque mi boletín es el único sitio de donde aviso de nuevos episodios, porque los algoritmos muchas veces, por los temas que trato, pues no me hacen aparecer ni siquiera a mis propios suscriptores. Así que suscríbete a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria aún más antes, sabiendo incluso más y saber qué tienes que hacer a nivel operaciones, recuerda unirte a nuestra comunidad de macroespeculadores con el enlace que tienes en la descripción también. En la Alianza Macroespeculadora podrás acceder a mis análisis y audiocursos sobre tokens infravalorados, con información que es exclusiva mucho antes de que llegue al público, ver los activos que llevo en mi cartera y mis movimientos en tiempo real, yendo al reseteo monetario y preguntarme cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición personal los miles, más de 2000 horas llevo ya que he dedicado a investigar y divulgar. Así que únete con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro de la comunidad y también en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.